Muy bien, hermanos, vamos a continuar ahora con la predicación de la palabra. Hemos estado predicando el libro de Gálatas desde el capítulo 1, verso a verso, y nos hemos encontrado justamente en el capítulo 2, versículo del 1 al 10, como un argumento más de lo que Pablo está afirmando en los versículos 11, 12, 13 también, acerca de que el evangelio que él ha recibido es un evangelio que fue entregado por el Señor Jesucristo y no por hombres. Y en Gálatas capítulo 2, del 1 al 10, observamos esa realidad de que Pablo muestra su evangelio a los apóstoles, a los que tenían alta reputación, y lo que hicieron es confirmar que su evangelio era verdadero. Pero en estos versículos, hermanos, he visto muchas cosas muy prácticas para nuestra vida. Recordando un poco, la semana pasada les había enseñado de que uno puede aprender de las Escrituras, al menos de distintas formas. Uno, por la doctrina explicada que el Señor la da en muchos pasajes, acerca de la justificación, de la santificación, de la vida en el Espíritu. Uno también puede aprender y vivir la palabra del Señor mediante los mandamientos específicos que el Señor está dando para ciertas áreas de nuestra vida. Pero también uno puede aprender en la palabra del Señor por los ejemplos que el Señor ha demostrado. Citando un pasaje en Hebreos 12:1, el autor dice lo siguiente: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Capítulo anterior en Hebreos, el 11, hay una nube de testigos, hombres que testificaron de la palabra del Señor, testificaron de Dios y fueron ejemplo para aquellos que habrían de venir. Son testigos. Entonces, entendiendo esa realidad de que los santos que están en la palabra del Señor, que aquellos que lucharon contra su pecado, que vivieron agradeciendo al Señor, obrando en favor de la obra del Señor, esos santos también son ejemplos para nuestra vida. Y el apóstol Pablo, justamente en estos versículos del 1 al 10, nos da una serie de cosas prácticas para nuestra vida. En el sermón anterior vimos una práctica muy necesaria para nosotros, que la hemos titulado Evita correr en vano. Y fue un llamado, hermanos, a examinar nuestra vida, a evaluar si realmente estamos caminando correctamente la vida que profesamos como creyentes, si realmente nuestra profesión como creyentes es o está siendo conducida correctamente. Y entonces fue un llamado a evitar correr en vano, a evitar correr sin frutos, más bien a poder buscar la gloria de Dios y llevar muchos frutos de alabanza. Pero hermanos, en este pasaje nos encontramos también con algo muy importante para nosotros, y es cuidarnos de los falsos hermanos. Por eso he titulado este sermón: cuidado con los falsos hermanos. Cuidado con los falsos hermanos. Y lo voy a tratar en 3 puntos. Vamos a empezar con el primero. ¿Por qué es importante cuidarse de los falsos hermanos? Es una pregunta que nosotros necesitamos hacernos. ¿Por qué es importante cuidarnos de los falsos hermanos? Nosotros debemos entender que vivimos un mundo lleno de falsedad. Vivimos un mundo lleno de falsedad, tanto en falsedad material. Vemos cosas que hoy tú puedes comprar una ropa que no es original y tranquilamente puede ser pasada como original. Programas, software, cualquier tipo de cosas materiales pueden ser incluso falsas. A veces experimentamos esas cosas en las compras. Creemos que es algo original, pero realmente fue algo falso y fuimos estafados. Pero también en este mundo, la parte inmaterial también llega a ser muy fácilmente falsificada. Vemos nosotros en las redes sociales, tal vez gente que manifiesta una vida feliz, gente que aparenta algo bueno, pero en realidad no es nada de lo que se está mostrando. Gente que dice: no, yo estoy muy bien, pero por dentro está terriblemente mal. Hay cosas también inmateriales donde
este mundo se envuelve en falsedad. Pero nosotros debemos entender algo, hermano, que incluso en las cosas santas la falsedad se ha introducido. Hemos visto falsa adoración. En la Escritura incluso hay hombres que adoraron falsamente al Señor y el Señor los destruyó. Hemos visto también en la Escritura y a lo largo de la historia falsa piedad. Gente promulgando que realmente es piadosa delante del Señor, que vive correctamente delante del Señor, que no hace nada desagradable, pero en realidad tiene una falsa piedad. Gente que dice, yo he creído en Cristo, pero tiene un falso testimonio. Hemos visto también falsos profetas, maestros, pastores, e incluso la Biblia dice que habrán falsos cristos. Pero específicamente en este sermón, nosotros sabemos que también existen falsos hermanos. Pero la pregunta nuevamente es, ¿por qué es importante cuidarse de los falsos hermanos? Lo más penoso es que la conciencia se adormece con esta idea inundada de falsedad. Y nosotros pensamos que lo falso no es tan malo ni tan peligroso. Y mucho menos pensar un hermano. Falso hermano, no creo que sea tan peligroso en las iglesias, no creo que pudiera hacerme algo de daño a mi vida, y nosotros llegamos a pensar que realmente no hay nada malo ni peligroso, y por lo tanto bajamos las guardias de nuestra mente y de nuestro corazón. Pero los falsos hermanos pueden introducir mentiras y prácticas pecaminosas. ¿Pueden ellos introducir cosas que son herejías delante del Señor y también prácticas que Dios abomina? Pues la Escritura es muy clara y dice que sí. En Judas, versículo 4 dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes están marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. ¿Puede un falso hermano introducir mentiras? Sí, Judas dice, ellos incluso pueden pervertir la gracia de Dios. Ellos incluso pueden negar al Señor Jesucristo y conducirlos al resto del pueblo del Señor en impiedad. Pero te hago otra pregunta, ¿los falsos hermanos pueden arrastrar a otros a un pecado como tal, aun cuando ellos tengan una alta reputación? ¿Pueden los falsos hermanos conducir a hombres que se paran en este púlpito, hombres que han sido levantados por la congregación como sus pastores? ¿Pueden incluso ellos ser arrastrados por los falsos hermanos? La respuesta es sí. En Gálatas capítulo 2 del 11 al 13, más adelante tocaremos esto, pero allí vemos que aún Pedro se comportó de una manera equivocada. Y Pablo dice que incluso Bernabé fue arrastrado juntamente con ellos en esta hipocresía. ¿Y ustedes se acuerdan quién era Bernabé? Un hombre que era realmente reconocido entre los apóstoles, un hombre muy bueno, fiel, que alentaba a los hermanos en Antioquía, y aún él, por las falsas enseñanzas o el comportamiento de los falsos hermanos, fue arrastrado hacia la hipocresía. Pero te hago esta pregunta también, ¿los falsos hermanos pueden lastimar a otros? ¿Pueden lastimar a tu familia? ¿Pueden lastimar los falsos hermanos tu corazón, tus hijos? ¿Pueden ellos lastimar a los hombres de Dios? La respuesta es sí. Pablo incluso dice que cuando él comienza a detallar sus heridas por causa del Evangelio, él coloca también a los falsos hermanos. En 2 Corintios 11:26 dice lo siguiente: con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Pablo dice, los judíos pueden ser peligrosos para mí, los gentiles son peligrosos para mí, también pueden ser. Ir por las ciudades en la noche, en la oscuridad, puede ser peligroso, en el mar puede ser peligroso. Pero también no te olvides de algo, los falsos hermanos también son peligrosos para mí. Eso dice Pablo.
Pero te hago otra pregunta. ¿Los falsos hermanos pueden destruir las iglesias del Señor Jesucristo? Las iglesias locales. Sabemos que la iglesia universal no puede ser destruida, pero iglesias locales como esta misión pueden ser destruidas por los falsos hermanos. La respuesta es sí. Uno lee en Apocalipsis, por ejemplo, que el Señor reclama a la iglesia de Pérgamo lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a comer actos inmorales. Así tú también tienes algunas de las mismas maneras, así tú también tienes algunas que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. El Señor, a través del apóstol Juan, le dice a las iglesias de Pérgamo: ustedes tienen hombres entre ustedes que sostienen doctrinas de Balaam, llevando tropiezo a los hombres, y doctrinas de los nicolaitas, que los conducen a la inmoralidad delante del Señor. Y a la iglesia de Tiatira también le dice lo mismo, Apocalipsis 2:20. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí vemos también que en esta iglesia el Señor los exhorta y les advierte, dice: ustedes tienen entre allí hombres falsos que están conduciendo al pueblo del Señor equivocadamente. ¿Y cuál es la sentencia para ellos? Obviamente, si no se arrepiente, el Señor iba a quitar el candelero dentro de ellos. Pero, hermanos, no solamente es peligroso esto. Los falsos hermanos no solamente son peligrosos, sino también algo muy importante. Los falsos hermanos también son contagiosos. Entienda esto, no es algo sencillo lo que estamos tratando el día de hoy. Los falsos hermanos son peligrosos, pero también ellos son contagiosos dentro de las iglesias. Nosotros sabemos que en las iglesias hay personas que no son creyentes. Entendemos eso. Entendemos también que hay personas que sí son creyentes por la gracia del Señor. Pero también entendemos que pueden haber personas que, diciendo ser creyentes, no son creyentes, y lo que buscan es dañar al pueblo del Señor. Y aunque la intensidad con la que dañen sea variada, aún ellos pueden dañar y arrastrar a muchos a sus prácticas pecaminosas. Hermanos, no quiero que tal vez usted piense que yo tengo en la mente a alguien en este momento. Con limpia conciencia le estoy trayendo esto, no pensando en ninguno de ustedes, pero ruego al Señor que esto lleve a examinar sus vidas. Sabemos que algunos no pueden asistir a la congregación por distintas situaciones, pero hay algunos también que pudieran ser motivo de tropiezo. Algunos falsos hermanos pueden ser motivo de tropiezos para otros, porque los otros dicen: bueno, este hermano, como en realidad no está asistiendo mucho a la iglesia, yo también voy a dejar de asistir mucho a la iglesia. Hay falsos hermanos que arrastran a otros con sus prácticas pecaminosas. Algunos no tienen una disposición para servir y dicen: bueno, si este hermano no está sirviendo, ¿yo por qué también he de servir? ¿Por qué he de entregar mi tiempo al Señor? Algunos también no se preocupan por los hermanos y dicen: si a mí nadie me llama, si este hermano nadie le dice nada y no viene acá, ¿por qué debo también yo de preocuparme por otros hermanos? Entonces, hay falsos hermanos que se introducen en la iglesia, y aunque ellos varían su intensidad de ataque hacia la iglesia, muchas de sus prácticas pueden ser contagiosas para otros hermanos. Entonces, hermanos, hay una necesidad de poder ver este tema. ¿Por qué es importante? Porque los falsos hermanos son peligrosos, y los falsos hermanos son muy contagiosos en su forma de vivir y en lo que enseñan. Así que, hermanos, ahora consideremos nuestro segundo punto. ¿Qué nos enseña Pablo al cuidarse de los falsos hermanos? ¿Qué es lo que Pablo entonces nos enseña en estos versículos para cuidarnos de los falsos hermanos? Nosotros debemos recordar algo, que Pablo está lidiando con los falsos maestros y hermanos. ¿De dónde? De Galacia, al escribir la carta.
Pablo escribe esta carta porque hay falsos hermanos que se han introducido en Galacia con el fin de destruir a las iglesias. Pablo está llevando una lucha con falsos hermanos. Pero también en este texto vemos que no solamente en Galacia existían falsos hermanos, sino también en Jerusalén. Allí donde estaban las columnas de la iglesia, allí habían también falsos hermanos. Obviamente la diferencia entre Galacia y Jerusalén es que Galacia tan pronto se dio a las enseñanzas de estos falsos hermanos, y Jerusalén los resistía y permanecía firme combatiendo ante estos falsos hermanos con ayuda de los pastores y apóstoles que habían en Jerusalén. Así que notemos lo que dice este texto en Gálatas capítulo 2 del 3 al 5. Dice la palabra: pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Así que, hermanos, ¿qué nos enseña el apóstol Pablo en esta contienda con los hermanos? Lo primero que nos enseña es que hay una verdadera contienda por ganar contra los falsos hermanos. El versículo 3 es muy claro, leámoslo nuevamente, hermanos. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. ¿Cuál es esta contienda? ¿Cuál es la lucha que Pablo está llevando? Pablo tuvo que enfrentarse a las obras que requerían añadirse para ser salvo. Los falsos hermanos decían: deben de circuncidarse los gentiles para que puedan ser salvos de la salvación que el Señor estaba otorgando. Pero ellos, ¿qué estaban promoviendo? La circuncisión. Ellos decían: deben circuncidarse para que ustedes puedan tener la salvación. Entonces, ellos consideraban el elemento de la circuncisión como un elemento necesario para la salvación de los hombres. Pero la pregunta es la siguiente: ¿por qué ellos veían la circuncisión realmente como algo necesario para la salvación? ¿Por qué ellos consideraban la circuncisión como algo necesario para sus vidas? Y esto es una realidad que se muestra en la Escritura por dos cosas. La primera, porque la circuncisión realmente era un elemento muy importante en el Antiguo Pacto. La circuncisión era algo muy importante en el Antiguo Pacto. Vamos por favor a Génesis capítulo 17, vamos a leer del 9 al 14. Génesis 17, del 9 al 14. Y aquí observaremos cómo el Señor le impone a Abraham la circuncisión y a su descendencia. Génesis 17, del 9 al 14. Dice la palabra del Señor: dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Cuál es el pacto? Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Dios manda para que guarden ese pacto de que todo varón sea entre ellos circuncidado. Versículo 11: seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón que por vuestra generación, asimismo el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero, o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. 13: ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido de tu casa, o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. ¿Por qué estos falsos hermanos demandaban la circuncisión? Porque ellos entendían que la palabra del Señor demandaba circuncisión.
La circuncisión le fue dado a quien, a Abraham, y dice, eso tienes que hacer también a toda tu descendencia, como parte del pacto que he establecido con ellos. Entonces los judíos, que no habían entendido la gracia salvadora del Señor, dicen, hay que circuncidar para que sean salvos también. Pero hay una segunda razón por la cual ellos también hacen esto, hermano. Y es un tema que está en el corazón de los hombres. Escuche algo, los falsos hermanos no solamente erran por lo que ven mal entendida en la Escritura, no es solamente ellos cometen errores al decir, entiendo de esta manera cuando la Biblia dice lo contrario, sino porque en su propio corazón hay el pecado de confiar en lo que ellos pueden hacer y no en lo que Dios ha hecho por los pecadores. Pablo dice en Gálatas capítulo 6, del 12 al 13, los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que os circuncidéis, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Cuando uno ve a los judíos que eran adversos a las cosas del Señor en el Nuevo Testamento, uno logra ver una cierta intensidad en guardar las cosas de la ley, pero ellos las guardaban de forma externa. Usted se acuerda del joven rico cuando se le acerca al Señor Jesucristo y le dice, Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor obviamente le manda a guardar los mandamientos. Y el joven dice, yo ya he guardado todos. Pero el Señor le demuestra que realmente no había guardado ninguno. Ellos entendían que estaban guardando los mandamientos porque el corazón pecador se conforma con las cosas externas y no las de su propio, y no las cosas internas. Se conforman con reformar ciertas cosas. Si para ser salvo hay que circuncidarse, entonces hagámoslo, qué fácil es. Pero si para ser salvo tengo que entregar mi vida al Señor, no quiero eso. No deseo esas cosas. Porque eso obliga a que mi corazón se entregue por completo a las cosas del Señor, se arrepienta de sus pecados y ponga toda la confianza en Jesucristo. Pero si hay algo que hacer externamente, yo lo puedo hacer. Y con eso ellos aplacan su conciencia. Entonces ellos, por dos razones, ejercían la circuncisión o demandaban, obligaban a que los hombres se circunciden. Primero, porque era algo que estaba en la Escritura en el Antiguo Pacto. Y segundo, porque ellos amaban las cosas que conllevan a las obras externas, a las obras de la ley. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Por qué entonces el apóstol Pablo veía que era algo completamente una herejía considerar la circuncisión como algo necesario para la salvación? ¿Por qué Pablo decía, no, eso es algo completamente erróneo, eso es algo hereje, no podemos demandar circuncisión para ser salvos? ¿Por qué Pablo decía eso? Bueno, déjame darte también dos razones. La primera, Pablo entendía claramente en qué consistía la circuncisión para Abraham. Y la primera es esta, porque para Abraham fue una señal de haber sido justificado delante del Señor. Pero para los que pertenecían al pacto, era una ley positiva que Dios había puesto en ellos como señal de que pertenecían al pacto, mas no de que eran justificados por Dios. Entonces note esto. Primero, vemos aquí que el argumento por el cual Pablo dice la circuncisión no debe ser considerada como un elemento necesario para la salvación es porque la circuncisión fue una señal de la justificación que Abraham obtuvo, y también es porque es una señal solamente del antiguo pacto para toda la generación de Abraham. Notemos esto en Romanos capítulo 4 del 9 al 12. Romanos 4 del 9 al 12. Lo tenemos. Romanos 4 del 9 al 12. Dice la Escritura: ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso?
no siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Ahora note el versículo 11. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Entonces, Pablo le explica esta realidad. ¿Por qué la circuncisión está en Abraham? Porque fue una señal de la obra salvadora de Dios en él. Y fue una señal que la instituyó en el antiguo pacto. Y toda su generación tenía que circuncidarse como señal del antiguo pacto, mas no como señal de salvación o de justificación. Entienda esto, hermano. La circuncisión fue una señal en el antiguo pacto. Para Abraham, una señal de que era justificado delante de Dios. Para el resto de la generación, una señal de que pertenecían al antiguo pacto. Pero la segunda razón es lo siguiente: porque el antiguo pacto fue abolido por causa de sus participantes. El antiguo pacto fue quebrantado por causa del mismo pueblo judío. Y ahora el nuevo pacto, que está conformado por pecadores que han nacido de nuevo mediante el arrepentimiento y la fe, ellos experimentan el bautismo como señal, mas no la circuncisión. Aquí hay un cambio, hermanos. Pablo entiende que el antiguo pacto quedó abolido. El antiguo pacto fue quebrantado. ¿Quién quebrantó el antiguo pacto? El mismo pueblo de Israel. Ellos quebrantaron el pacto que Dios había establecido con ellos. Y Dios en su misericordia establece, o mejor dicho, manifiesta su pacto de gracia con Cristo Jesús. Y este pacto demanda que los hombres no se circunciden, sino como señal de una verdadera conversión, sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Déjenme darle un ejemplo. Hechos capítulo 8, versículo 12. Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, Hechos 8, 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y del nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. El Señor dijo: vayan y prediquen el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas. Eso es parte del nuevo pacto. Ir y predicar el Evangelio, y los hombres se arrepienten y creen, y como señal de que realmente esos hombres han confesado, una manifestación visible de que ellos han realmente confiado en el Señor, es que ellos se han bautizado. No demanda la circuncisión. ¿Por qué? Porque la circuncisión era parte del antiguo pacto. Entonces, hermanos, ¿cuál es la verdadera contienda que debemos de ganar? ¿Cuál es la verdadera lucha que nosotros necesitamos pelear contra los falsos hermanos y ganar? Y la contienda es por la verdad del Señor. Note algo: los falsos hermanos se apoyan en la palabra de Dios de una manera equivocada para introducir sus enseñanzas y distorsionar el Evangelio. Pero los hombres de Dios, las mujeres de Dios, aquellos que han confiado en el Señor, necesitan establecerse firmes en la palabra para combatir a aquellos hombres. Pero yo te hago esta pregunta también: ¿cuál es la contienda que nosotros hoy por hoy podemos luchar? ¿Cuál es la contienda que tal vez nosotros tengamos que luchar con falsos hermanos? Tal vez no sea tan fuerte la circuncisión, aunque ya les he contado que me mandaron un mensaje a un hombre diciendo: es necesario circuncidarse, porque Jehová demanda eso, es necesaria la circuncisión. Y vemos muchas personas que asisten a estas sectas judaizantes donde dicen: tienes que guardar la ley, tienes que circuncidarte. Tú no te llamas de ese nombre, no te llamas Juan, te llamas fulanito de tal. Esta es tu raíz de tu nombre. Y hacen muchas cosas. Pero también hay otras cosas con las que nosotros combatimos, como es el Evangelio y la prosperidad. Piensa esto: el Evangelio y la prosperidad utiliza la Biblia para poder enseñar sus falsedades.
Sí, ellos utilizan pasajes donde claramente Dios dice que bendice a su pueblo. Pero mi pregunta es, ¿cómo vamos a combatir ese tipo de enseñanzas si están utilizando la misma Biblia que nosotros utilizamos? La respuesta es la misma palabra del Señor. Derrumba todas esas herejías que ellos levantan. Hombres que solamente buscan prosperidad en este mundo, pero no buscan realmente la gloria eterna. ¿Cómo combatimos, hermanos, el pragmatismo en las iglesias? Hay falsos hermanos que dicen, hermano, pero usted tiene que hacer esto para que sea más divertido. No cantemos solamente himnos, eso ya pasó de moda. Cantemos otras cosas, pongamos luces, apaguemos las luces, pongamos muchas cosas, porque eso puede atraer a más personas. Entonces comienzan a introducir esas cosas y el pragmatismo queda muy claro para ellos. Y mi pregunta es, ¿cómo tú vas a combatir esas cosas? ¿Cómo tú vas a combatir esas falsas enseñanzas? O el legalismo en nuestro corazón. No, es que tú tienes que hacer esto, tienes que hacerlo de acá. ¿Cómo vamos a combatir el legalismo dentro de las iglesias? Y la única forma es por medio de la palabra del Señor. Así que, hermanos, lo que Pablo realmente nos enseña es que es una lucha muy fuerte por la verdad. También aquí vemos, hermanos, que no solamente Pablo nos enseña que hay una contienda que ganar, sino que también nos enseña, hermano, la intención de los falsos hermanos. Note el versículo 4. Lo vuelvo a leer. Gálatas capítulo 2, versículo 4, y vamos a ver la intención de los falsos hermanos. El versículo 4 dice, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de ¿qué? De someternos a esclavitud. ¿Cuál es la intención de estos falsos hermanos? Está muy clara por la palabra. La intención de ellos, aunque puede variar, nuevamente te digo, aunque puede variar entre los falsos hermanos, la intención es someter a esclavitud a los cristianos, someterlos a ellos y mantener en ese sometimiento a los que todavía no han alcanzado salvación. La intención de los falsos hermanos es clara y declarada por Pablo. Ellos desean someternos ¿a qué? A esclavitud. ¿Pero qué implica someternos a esclavitud? El sometimiento a esclavitud es lo contrario, hermanos, a la libertad que hay en Cristo Jesús. Esto priva al pecador de poder disfrutar de las bendiciones que hay en Cristo Jesús disponibles mediante la fe. No sé si usted ha visto gente que está sometida por falsos hermanos. Gente que ni siquiera puede decir con limpia conciencia, yo realmente soy salvo. Gente que no puede decir, yo realmente, si muero, voy a la presencia del Señor. Gente que no puede vivir tranquila porque tiene que dar muchas cuentas a otras personas y no al Señor. Viven sometidos en esclavitud porque les han quitado la libertad que tienen en Cristo Jesús de disfrutar de las bendiciones que hay en Él. Si la libertad cristiana nos lleva a la libertad del pecado, es decir, a una vida sin ser sometida al pecado, ¿qué hace la esclavitud entonces? La esclavitud nos priva de librarnos del pecado y nos somete ¿a qué? A una vida pecaminosa, a una vida tal vez moralista, a una vida tal vez inmoral, una vida oscura y cegada por el pecado. Hay mucha gente que dice, yo soy bueno, yo sé que voy al cielo. Déjeme decirle algo, tal vez un falso hermano te enseñó eso, o tal vez lo aprendiste muy mal de otra persona, pero nadie se va al cielo por ser bueno, que todos somos pecadores. Pero los falsos hermanos introducen estas enseñanzas y esclavizan a los hombres, privándolos de acercarse a Cristo Jesús. Ellos hacen que los hombres tengan su mirada en las cosas terrenales en vez de las cosas celestiales. Piense, ¿usted ha conversado con alguien que asiste a una iglesia de la prosperidad? ¿Usted ha conversado con ese tipo de personas? Mi pregunta es, ¿usted nota en ellos que realmente hay una esperanza gloriosa cuando el Señor venga? Lo que ellos tienen es su mirada únicamente en las cosas terrenales, en lo que Dios puede bendecirlos a ellos en esta vida, en lo que pueden alcanzar ellos en esta vida, y no ponen su mirada en las cosas
celestiales. Algunos también dependen de otros para alcanzar el favor de Dios, en vez de depender únicamente de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Algunos también se sienten alejados de Dios, aun cuando realmente ellos han sido salvados por la gracia del Señor. Hay falsos hermanos que esclavizan a otros. Hay falsos hermanos que someten la libertad que tenía ese hermano en Cristo Jesús a una esclavitud pecaminosa. Pero hermano, no tiene que considerar que esa libertad que tenemos en Cristo Jesús definitivamente no es una libertad de vivir pecando, sino es una libertad de disfrutar de lo que Dios da en Cristo Jesús, de disfrutar de una limpia conciencia, de disfrutar del perdón de pecados, de disfrutar de la verdadera comunión, de disfrutar de cualquier exclusión a los sistemas religiosos que este mundo quiere plantearnos. Los verdaderos hermanos disfrutan de esto por las bendiciones que Dios le da, pero los falsos hermanos intentan quitar esa libertad y someterlos ¿a qué? A esclavitud. Pero aquí hay algo muy clave todavía, hermano. Si usted ve que son peligrosos los hermanos, si usted ve que quieren llevarnos en la esclavitud, la pregunta es esta: ¿cómo logran esto? ¿Cómo puede ser que pastores lleguen a caer en enseñanzas de falsos hermanos? ¿Cómo puede ser que personas firmes en la palabra del Señor lleguen a caer en cosas falsas? ¿Cómo logran eso los falsos hermanos? Hay dos cosas que el mismo pasaje nos dice. Y la primera es que ellos se introducen secretamente. Piense esto. Pablo no está hablando de un sentido de que apagan la luz literalmente y se meten allí. No está hablando en ese sentido. Él está hablando de que se introducen secretamente, es decir, con una apariencia que no es verdadera, con una apariencia de piedad, con un fingimiento, una profesión que no es verdadera, pero simplemente están aparentando serla. Ellos se introducen secretamente vistiéndose con la piel de ovejas, siendo lobos dispuestos a devorar. ¿Cómo se introducen? ¿Cómo logran esto? Introduciéndose secretamente y también espiando la libertad que hay en Cristo Jesús. Escuche esto: los falsos hermanos no pueden probar lo que los verdaderos hermanos prueban. No pueden. Ellos no pueden. No pueden experimentar el manjar de las bendiciones de Cristo Jesús como realmente el Señor las da, como un verdadero perdón. Ellos no pueden, no saben de eso, porque no pueden experimentarlo. Ellos simplemente espían eso que ocurre en los verdaderos creyentes. Ellos ven cómo ellos tienen libertad de conciencia, una verdadera adoración al Señor que ellos no pueden experimentar, y lo que tratan es de camuflarse allí, ver esas cosas y someter esas cosas a la esclavitud del pecado. ¿Cómo logran eso? Introduciéndose y observando lo que ellos no pueden probar. Los falsos hermanos no pueden participar de lo que nosotros participamos espiritualmente: el verdadero perdón, el verdadero arrepentimiento, la verdadera fe, las bendiciones que hay en Cristo Jesús, la verdadera esperanza en Cristo Jesús. Y hermanos, eso es una clave para poder detectar quién no es un verdadero hermano. Si los falsos hermanos no pueden experimentar eso es una clave para poder determinar si alguien no es un verdadero hermano. Yo te hago esta pregunta, hermano, y esto es algo que uno lo pude ver a lo largo de toda la Escritura. ¿A quién se parecen los falsos hermanos cuando obran de esta manera? ¿A quién se parecen cuando obran de esta manera? La respuesta es clara: a Satanás, a su padre, Satanás. Su intención de someter a esclavitud es igual a la de su padre, Satanás. Así como los cristianos imitan a Cristo, Cristo hizo lo que el Padre le mandó a hacer. Los falsos hermanos, ¿a quién imitan? No pueden imitar a Cristo, no pueden imitar a Dios, sino a quién imitan. Imitan a su padre, Satanás. Por eso Thomas Watson decía que los no creyentes, en vez de decir Padre nuestro que estás en los cielos, ellos deberían decir Padre que estás en el infierno, porque su padre no es Dios, sino que su padre mismo es Satanás.
Ellos se introducen en las congregaciones como Satanás se introdujo en el huerto del Edén. Ellos observan las bendiciones como Satanás observó todo lo que nuestros primeros padres tenían en el huerto del Edén. Y ellos desean someter a esclavitud como Satanás sometió a nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Es el mismo patrón que hay en los falsos hermanos, el patrón que obra Satanás. Satanás utiliza a los falsos hermanos y le da ese modelo, ese patrón, para que ellos puedan ejercer su poder, su influencia en las congregaciones. Son hombres que se introducen falsamente para destruir la libertad que tenemos en Cristo Jesús y someternos a esclavitud. Y si ellos imitan a Satanás, ¿cuál es el fin de ellos, hermanos? ¿Cuál es el fin de los falsos hermanos? El Señor dijo en Mateo 7, del 21 al 23, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practican la iniquidad. Así que, hermanos, Pablo no solamente nos enseña que hay una contienda por la verdad que hay que ganar con los falsos hermanos, no solamente nos enseña cuál es la intención y la forma en la que ellos obran, sino que también nos enseña algo muy importante en este pasaje, y es que Él nos enseña cuál debe ser realmente la causa por la cual vamos a contender contra estos falsos hermanos. ¿Cuál es el motivo o cuál es el motor que mueve a ese cristiano para enfrentarse a los falsos hermanos? Note lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 5. A los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Entonces, ¿cuál es la causa por la cual debemos contender, hermanos? Y la respuesta es muy clara: la verdad del Evangelio. Es esa verdad la que realmente trae la salvación. Lutero dice, la verdad del Evangelio es que nuestra justicia viene por la fe solamente, sin las obras de la ley. Pablo veía claramente que los falsos hermanos decían, necesitas circuncidarte para ser salvo. Y Pablo dice, no es la circuncisión. Definitivamente es la fe y el arrepentimiento. No pongamos estas cargas que no son conforme a la verdad. La única forma en la cual el hombre puede ser salvo, justificado por Dios, es por medio de la fe y no por las obras de la ley. Así que la verdad del Evangelio es la gloria de Dios para la salvación de los pecadores, hermanos. Y quien quiera ceder a las enseñanzas falsas, ¿qué está haciendo? Quitándole la gloria a Dios. Pablo, ¿por qué defendía tanto esta enseñanza? ¿Por qué defendía tanto el hecho de que el hombre es justificado únicamente por la fe? Porque si alguien quiere añadir algo, resta gloria a Dios. Y si alguien ama a Dios, ¿qué va a querer? Glorificar a Dios, como hemos visto en el Padre nuestro: santificado sea tu nombre. Pero hay una pregunta también aquí, hermanos. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos realmente combatir con los falsos hermanos? Miren lo que dice el texto, nuevamente el versículo 5. A los cuales ni por un momento cedimos. Pablo no cedió ni por un momento a las obligaciones de los falsos hermanos que ellos colocaban sobre los gentiles, de tal manera que ni aun Tito, que era griego, un gentil, que dice la Escritura, fue circuncidado. Las personas ceden por un momento por falta de compromiso hacia el Señor. El temor de los hombres muchas veces se apodera en sus corazones en vez del temor del Señor. Pablo dice, no podemos ceder ni por un momento. Cuando nosotros buscamos la paz y eso conlleva negociar la verdad, lo que haremos es quitar justamente la efectividad de la palabra del Señor. El Evangelio es el poder de Dios para salvar,
Pero es el Evangelio completo de la vida, muerte, resurrección, la obra de Cristo Jesús. Ese es el Evangelio que va a salvar a los pecadores. Si alguien añade o quita algo, resta gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, no podemos ceder ni por un momento a las enseñanzas falsas que se levanten en contra de la palabra. Porque, hermanos, cuando nosotros cedemos, le restamos gloria a Dios. Y nosotros hemos de buscar la gloria de Dios y también hemos de buscar bendecir a otros. Como Pablo dice en su versículo 5. Leámoslo nuevamente. Dice: a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca ¿con quién? Con vosotros. Pablo, ¿por quién luchaba, hermanos? Pablo luchaba por los judíos en ese momento. Pablo decía en Romanos: yo estoy dispuesto a que me maldigan a mí. Señor, si es posible que yo sea maldecido para que mi pueblo de sangre sea salvo, yo quisiera eso. Él estaba dispuesto a que él mismo sea condenado eternamente para que aquellos que eran de su sangre sean salvados. Pero aquí Pablo está peleando ¿por quién? Por los gentiles, por gente como tú y como yo, que no hemos nacido de linaje israelita, que no descendemos de Abraham, de ninguno de los patriarcas. Él está luchando por los hermanos en la fe. Él lucha tanto por judíos como por gentiles. Él muestra claramente que ese amor lo debe llevar incluso a luchar por aquellos que no eran de su sangre. Así que, hermanos, nosotros vemos tres cosas que Pablo nos enseña aquí. Pablo nos enseña claramente que hay una lucha que debemos contender contra los falsos hermanos, que realmente ellos tienen la intención de poder esclavizarnos, pero también nosotros necesitamos considerar la causa principal por la cual nosotros luchamos contra ellos, que es el Evangelio del Señor. Pero ahora pensemos en nuestro tercer punto, como un poco de aplicación. ¿Qué deberíamos hacer entonces para cuidarnos de los falsos hermanos? ¿Qué deberíamos hacer para cuidarnos de los falsos hermanos? Está muy bien que hemos escuchado que son peligrosos, que son fáciles de entrar, que quieren la destrucción, pero ¿qué deberías hacer tú para cuidarte de los falsos hermanos? Tú que estás sentado aquí, que vienes y deseas amar al Señor, que vienes y tal vez simplemente cumples con alguna imposición. La primera razón es la siguiente, o la primera cosa que necesitamos hacer es la siguiente: evita ser un falso hermano. ¿Qué deberías hacer para cuidarte de los falsos hermanos? Primero, tú mismo evita ser un falso hermano. Tú mismo piensa que no debes ser un falso hermano. Y evitar ser un falso hermano no es una invitación a ser un incrédulo. No es, ok, yo no quiero ser un falso hermano, entonces no voy a ser cristiano. No es una invitación a ser incrédulo, más bien una invitación a ¿qué? A ser un verdadero creyente. Este es el llamado para todos los que están en este lugar escuchándome y que todavía no han colocado su esperanza en Jesucristo. Es un llamado para aquellos que dicen realmente yo soy un falso hermano, y es un llamado para aquellos que todavía no han confiado en el Señor. Este es un llamado para los jóvenes y para los adultos que son incrédulos y todavía no profesan una verdadera fe en el Señor Jesucristo. Es un llamado para ustedes, a quienes todavía viven en la esclavitud, sometidos a los placeres de este mundo, a los pecados que gozan hacer y a la terrible confianza en sus propias fuerzas para ser salvos delante de Dios. Es un llamado para venir a Cristo Jesús, a arrepentirse de su pecado y colocar su confianza únicamente en el Señor. Evitar ser un falso hermano y evitar ser un incrédulo está a un solo paso. Todos los que no son verdaderos creyentes, los que son falsos hermanos y los que son personas que no han confiado en Cristo Jesús están solamente a un paso. Ya han escuchado el Evangelio en esta mañana. Su mente entiende la realidad del Evangelio, pero el paso que deben tomar en el nombre del Señor Jesucristo es que entreguen su vida a esta única esperanza que ustedes tienen, a Jesucristo
el Señor. El Señor Jesucristo ha muerto en una cruz, ha sido sepultado, pero ha resucitado para que todo aquel que en Él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Y de esta manera, el día que tu cuerpo y tu alma se unan nuevamente en la resurrección de los muertos, las dulces palabras de tu Señor Jesucristo sean pronunciadas para ti. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero, si te niegas una vez más el día de hoy a responder a este llamado del Señor Jesucristo, en el día de la resurrección sus palabras como truenos serán dirigidas para ti, palabras de sentencia que dirán: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Así que hoy tienes la gran oportunidad de que esas palabras de trueno y de condenación sean cambiadas. Y la única forma es viniendo a Cristo Jesús, colocando su confianza únicamente en el Señor. Pero hay una segunda cosa que necesitamos hacer también para cuidarnos de los falsos hermanos, y es uno mismo cuidarse de los falsos hermanos. Y eso lo podemos cuidar únicamente por medio de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Tu mejor arma para cuidarte de los falsos hermanos es la palabra de Dios. Su ejemplo de vida y sus enseñanzas son la fuente de verdad que disponemos para no someternos a esclavitud. Solo en Jesucristo podemos encontrar la fortaleza mediante su Santo Espíritu para que nuestras vidas no se sometan ni por un momento a la esclavitud de los falsos hermanos que ellos quieren llevarnos. Podemos estar dispuestos a enseñar con paciencia a aquellos que realmente enseñan cosas erradas de la doctrina, pero no podemos ni por un segundo ceder a sus enseñanzas. No podemos. Así que debemos cuidar nuestras almas de estas falsas enseñanzas. Si nuestra alma abraza el Evangelio, la verdad de Dios, ¿esto qué hará? Glorificará verdaderamente al Señor. Pero una tercera cosa también, muy breve. ¿Qué deberíamos hacer para cuidarnos de los falsos hermanos? Y esto es una aplicación también muy necesaria para los cristianos. Protege a otros de los falsos hermanos. Usted lo vio en la vida de Pablo. Pablo no estaba peleando por él. Él estaba peleando por causa del Evangelio. Y él estaba peleando por causa del Evangelio que estaba recayendo ¿en quién? En los gentiles que habían sido salvados. Todo creyente debe considerar la gloria de Dios. Debe pensar en su propia alma, pero también en la de su propio prójimo. Esta defensa empieza en nuestro corazón, luego en nuestra familia, luego en la iglesia local y finalmente ante el mundo entero. Piense esto: si un cristiano cede a la esclavitud de los falsos hermanos, ¿qué va a pasar después? Su familia va a ceder. Y esto hará que luego muchas congregaciones cedan a los falsos hermanos. Usted ve a veces con mucha frecuencia, o tal vez ha conocido casos, donde ve iglesias que familias enteras están sometidas a malas enseñanzas. Y hay otras personas que dicen: yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, no puedo decir nada porque familias enteras abrazan herejías que son destructivas. Entonces, hermanos, ¿cómo protegemos a nuestros hermanos de los falsos hermanos? ¿Cómo lo hacemos? Pensando primero en la realidad de nuestro corazón, ayudándolos a ellos, no cediendo ante ninguna enseñanza falsa, ayudando a la iglesia local a que se mantenga firme y sosteniendo la verdad en el mundo entero. El Señor nos ayuda a cuidarnos de los falsos hermanos. Pero piensa esto: podemos ser uno de nosotros. La única forma de saber que no lo somos es cuando nos acercamos a la palabra del Señor y vemos su obra en medio de nosotros. Y sabiendo que Él ha obrado en medio de nosotros, podemos ahora sí corregir nuestras enseñanzas y ayudar a otros a que puedan entender correctamente la palabra del Señor. Porque los falsos hermanos no son cosa fácil de lidiar. Son hombres que quieren destruir nuestras almas.
El Señor nos ayude a ser fieles. Oremos, por favor. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por Cristo Jesús, Señor. Nuestro hermano, aquel que se ha dado para poder salvarnos. Nuestro Señor, aquel que ha obrado para guiarnos. Nuestro Salvador, aquel que ha muerto y resucitado para darnos vida eterna. Bendito Señor, oramos en tu santo nombre, que podamos confiar en ti plenamente, Señor. Sabemos que los falsos hermanos pueden existir, Señor. No queremos, Señor, ser engañados nosotros mismos, Señor, y llegar algún día a ser falsos hermanos, sino que queremos, Señor, confiar en ti plenamente, descansar en la gracia que usted nos ha dado en Cristo Jesús, disfrutar de esas libertades que tenemos a causa del Evangelio que hemos creído y que confiamos, Señor. Te pedimos que nos ayudes y nos cuides, Señor, siendo una misión tan joven, Señor, siendo una misión que anhela ser una iglesia pronto, Señor, siendo familias que se están congregando, Señor, con el deseo de poder conocerte más a ti, Señor. Ayúdanos a combatir si algún día se levanta un falso hermano en medio de nosotros, Señor, a combatir y a no ceder ni por un momento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hoy, hermanos, vamos a culminar, vamos a ponernos de pie para poder cantar la doxología.